Vale. No va a ser fácil hacer un resumen de esta discusión. Le voy a dar la palabra al público por si tienen, allá atrás tenemos una pregunta, por favor. Es importante que las universidades no solo se limiten o nos limitemos a la defensa de esta identidad universitaria que es la autonomía. Como hay una permanente interpelación muchas veces de los gobiernos que son los que a quien les pedimos los recursos y de sectores de la propia sociedad civil, lo digo en forma reflexiva, es esencial demostrarle a esa sociedad civil y al Estado en su conjunto que exigimos se respete la autonomía, pero fundamentalmente porque tenemos no solo la capacidad de formar, de llevar adelante proyectos de responsabilidad social universitaria, pero al mismo tiempo de demostrar transparencia en el manejo de los recursos financieros y en el funcionamiento académico administrativo, porque es por ahí que también ataca, porque nos dicen, quieren ser autónomos porque quieren hacer lo que les da la gana, quieren ser como una republiqueta, y ese elemento el que debemos descartarlo constante y sistemáticamente. Somos capaces de ser autonomistas porque también tenemos o sembramos la cultura de la honestidad, la cultura de la ética y la cultura en el sentido de que la universidad existe, es interdependiente frente a las aspiraciones legítimas de desarrollo de todo un pueblo. Ese es el referente bioético que debemos consolidar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? También, bueno, no, a ver, no sé en cada país el porcentaje, pero en Argentina, en la mayoría de las universidades, el 90% del presupuesto se dedica a los gastos de sueldo de trabajadores docentes, científicos y no docentes. Es decir, eso no está auditado, está recontra auditado. No, eso, o sea, puede haber alguno más vago, qué sé yo, pero es algo, o sea, el 90%. Después tenemos un 10% y cuando hablamos gastos están, por ejemplo, alquileres. Eso está recontra auditado. No, digo, cuando eso nos exigen, los oscuros exigen transparencia muchas veces también, ¿no? Digo, hay que ver quién alza la mano afuera, en los diarios nos piden transparencia y después se gastan los millones de dólares en pagar deudas que en general eran deudas que se habían fugado para otros lados. Entonces, a veces es eso, digo, los exigidores, entonces tenemos que dar cuentas a lo que tenemos que dar cuenta, que hace a nuestro pueblo, me parece. Y seguro que hay universidades que han trabajado mejor que otras y otras que de repente estaban trabajando mal, han trabajado mejor. Podemos imaginar algunas y en cuanto a nivel, y a nosotros y a la universidad cada vez se le va a exigir más, porque no solamente se nos exigen formación de grado, se nos exige formación de posgrado, se nos exige investigación, le sumamos ahora la extensión, el vínculo con la comunidad, cada vez sumamos más situaciones. Y me parece bien, no me parece mal, me parece muy bien, pero eso es, por un lado, es un gran servicio que está dando la comunidad, pero por ahí me estaban haciendo una seña que me perdí. Vos, bueno, el caballero ahí que... Le doy la mano porque está hace un rato que está levantando. Sí. Tenemos una pregunta, si me ayudan, por favor. Allí. ¿Levantas la mano? Allá. Saludo.
el rol de las universidades públicas, las universidades autónomas, que responden a un tipo de criterio socialmente responsable y solidario, ha sido fundamental en nuestros países. Muchas veces se acusan a esas instituciones que son barriles sin fondo, que gastan los presupuestos, pero la realidad es que en esas universidades lo que se maneja es crisis, porque los gobiernos nunca cumplen con los presupuestos que deben de asignarle, incluso por ley, a esas instituciones. Y aún así, se puede decir que son de las instituciones más transparentes en el manejo de los recursos. De manera que yo pienso que eso se reproduce en casi todas las instituciones de esa naturaleza que hay en América Latina. La UBA en Argentina, la Nacional aquí en Colombia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que el rol que han jugado la constituyen en patrimonio de cada uno de esos pueblos. Y los aportes que han hecho son inconmensurables. Bien, muchas gracias. Antes de concluir, quisiera preguntarle a Carlos Hugo si tiene algún comentario adicional. Marcelo me dice que hay un elemento que quisiera apuntar porque considera importante. Entonces, pues, yo coincido con la última intervención que acaba de hacer nuestro compañero, donde efectivamente cada día las universidades públicas hacen el esfuerzo de transparentar más y más sus recursos. Y yo coincido en el aspecto de que para mí los gobiernos lo que hacen es generar un ambiente de duda y llevarlo a la desconfianza de cómo se administran cada una de las instituciones de educación superior. Pero hoy, en estos tiempos, con tanta tecnología, que inclusive los presupuestos que se asignan a las universidades públicas pasan por un secretario de Hacienda, pasan por la Cámara de Diputados, pasa por una serie de filtros que inclusive se audita el gasto de cada una de las instituciones y aún así se insiste por parte de los gobiernos que no se está haciendo uso racional de los recursos, cuando efectivamente no hay recurso que alcance para los proyectos que tienen cada una de nuestras instituciones de educación superior, más en la investigación. Nosotros requerimos de que las universidades públicas tengan un mayor recurso para seguir trabajando en la investigación. Ustedes saben que entre más investigación se haga, va a ser mucho mejor para cada uno de los países de Latinoamérica en su propio desarrollo. Entonces me parece que se ha generado un ambiente por parte de algunos gobiernos de poner en duda ante la sociedad la administración de los recursos que recibe cada institución de educación superior, cuando desde que se asigna el presupuesto, ya desde ahí pues empieza prácticamente a auditar a todas y cada una de las instituciones, más en la suma que dice Marcelo. Pues ya nos han dicho las diferentes instituciones que el gasto en un porcentaje muy amplio se va en salarios para todas y cada una de las y los trabajadores de las instituciones de educación superior. No, casi un par de cositas. La primera, este martes, y hablando del ajuste al sistema universitario, se está realizando en Buenos Aires una marcha universitaria
que en principio el Frente Sindical empezó a movilizar, se sumó el CIN, que es el Consejo de Rectores de las Universidades Públicas Argentinas, se suma la Federación, la FUA, la Federación de Estudiantes, Federación Universitaria Argentina, que es de la que nuclea a los estudiantes, se están sumando muchísimas otras organizaciones, y no solo que no es una marcha en contra de ningún gobierno, sino una marcha en defensa de la universidad, básicamente. En Argentina, cuando dice, bueno, no es que no te giran el dinero, sino que al haber inflación, si te se va achicando el presupuesto, los salarios docentes, tanto de no docentes como de docentes, se achicó un 60% el poder de compra durante este año, ¿no? Creo que esperamos que sea una gran marcha. Y con respecto al funcionamiento de lo que es los sindicatos, no sé, que es algo que me faltó decir, es que los sindicatos no solamente son organizaciones meramente reivindicativas, que es un rol, por supuesto, importante y se ven en la época de crisis. Creemos que su participación en los debates sobre la política de educación superior son importantes porque es muy difícil, para mí es imposible pensar que el sistema universitario pueda dar respuestas a los desafíos si no se garantizan las condiciones de un trabajo digno de sus trabajadores. Si no, va a ser de casualidad, de azar que va a suceder. Es decir, estabilidad laboral, buenos salarios, un derecho a la negociación colectiva, entre otras cosas, y la capacitación. Creo que esto es una preocupación de esta situación, que no solamente es de los sindicatos de los trabajadores, sino también de las autoridades, que además todas las autoridades del sistema universitario tuvieron un rol importante como docente. Como dijo, creo que se señaló hoy aquí, fuimos estudiantes, algunos dirigentes estudiantiles, después dirigentes docentes, pasaron por consejos superiores, etcétera. Y solamente para finalizar, o por lo menos, no sé, lo tiene acá el amigo, recordar cómo han cambiado las cosas en estos 75 años, cuál es la situación, cuál es en un momento dado como haya surgido la idea de crear la UDUAL en ese momento, qué mundo se había estado imaginando, ¿no? Cómo llegó, cómo fue esta excelente idea que fue rodando en el tiempo. Fue en el año 49, 4 años antes se habían tirado 2 bombas atómicas sobre Japón, por ejemplo. Las Naciones Unidas habían sido creadas hacía muy poco con solamente 51 países firmándolas, ¿no? Y en el 49, por ejemplo, Mao Zedong, como se le dice ahora, en esa época le decíamos Mao Zedong, fue elegido presidente de la China. En Argentina se decretaba la gratuidad de los estudios universitarios. La OEI recién era creada, se firmó el Tratado de Origen de la OTAN, se estrenaba, para quienes nos gusta el cine, El Tercer Hombre, con un guión de Graham Greene, que pasaba en gran película, si no la vieron, que pasa en una Viena que todavía estaba manejada por los aliados, y recién ahí se firma la creación oficial de la República Federal Alemana, y Konrad Adenauer, que un hombre de la democracia cristiana, es el primer canciller federal. Y un punto, todo esto para decir solamente esto, se realizaron las primeras transmisiones de televisión en red, cuando la KDKA desde Pittsburgh sale al aire conectando la programación de la costa este con la del medio este de Estados Unidos. Desde esa primera transmisión hemos llegado a nuestros celulares, que hoy podemos ver un partido de fútbol que se está jugando en estos momentos en Italia, por ejemplo, o en la India, o lo que a ustedes les guste ver vía streaming. Desde esa primera transmisión, desde 1949, y creo que la UDUALC nos ha demostrado que ya más nada va a ser como antes. Vale. Quiero agradecer a nuestros 2 panelistas, a Marcelo y a Carlos Hugo. Podría decir que, según lo dicho, los sindicatos aportan al cumplimiento de las funciones misionales de las universidades. Por supuesto, tienen una función de reivindicación de las condiciones laborales de los empleados públicos
y tanto docentes como administrativos. Se ha hecho un llamado sobre que existen salarios todavía que no responden al nivel de formación de los profesores, salarios que no son adecuados. La diversidad en el tipo de contratación que existe, la falta de estabilidad laboral, factores todos que afectan el desarrollo de las funciones misionales. Se habló en particular de la investigación por parte de Marcelo, que existe todavía una brecha importante salarial entre hombres y mujeres, que es una tarea pendiente en la que las universidades seguimos trabajando, que otro de los retos que debemos enfrentar es que todavía no hay condiciones que permitan que buena parte de los profesores universitarios tengan un retiro digno y puedan acceder a la jubilación, llevándolos a que busquen permanecer hasta edades avanzadas en las universidades, que el surgimiento de la inteligencia artificial impone retos también que deberemos atender, y que en todo caso, entiendo yo, se decía que los profesores no desapareceremos. Detrás de el personaje que se cree en la inteligencia artificial deberá haber un profesor que le diga a ese personaje qué hacer, o habrá producido el conocimiento que ese personaje recoge para transmitir. Y que esto pues es apenas connatural a lo que ha sucedido históricamente entre los docentes. Los roles de la docencia han ido cambiando desde el mismo momento en que apareció la educación. Que esta modernidad establece otro reto, que es la imposibilidad de la desconexión laboral, porque permanentemente estamos recibiendo información y solicitudes de los estudiantes y también de las propias universidades. Que los sindicatos piden un compromiso cada vez mayor al personal administrativo en el desarrollo de las funciones de la universidad, que no se limita solamente a un trabajo funcional. Y quiero cerrar con la última parte del panel relacionada con la autonomía universitaria, en la que encuentro al menos una diferencia en la percepción sobre cuál es el espacio natural para la discusión sobre la autonomía. Mientras que Marcelo nos dice que claramente todos están en condiciones de hablar sobre la autonomía universitaria a nivel interno y externo de las universidades, y que eso está bien. Sin embargo, que la autonomía se ejerce en la universidad. Hugo nos dice que ellos claramente dicen en la Universidad Autónoma de México que esa discusión le es propia a los estamentos universitarios y al sindicato. Y se presentan algunas reflexiones sobre lo que significa la autonomía, que yo quisiera resumir diciendo… Yo no dije distinto que lo que dijo él. Yo dije que todo el mundo habla. O sea, digo que no podemos decir viene alguien y habla, que no podés prohibirle. No es que tiene el derecho, porque tiene el derecho de hablar sobre el sistema universitario. Perdona por la duda. Gracias. No haya sido claro. Y quisiera resumir los aportes sobre autonomía diciendo que esa autonomía tiene diferentes componentes. Uno, el gobierno universitario y el asunto de la democracia en la decisión autónoma de la institución sobre el gobierno y cómo se establece. La autonomía para que las instituciones establezcan sus propios reglamentos
el ejercicio de la autonomía también mediante el establecimiento de programas académicos pertinentes y con calidad, y finalmente un componente de la autonomía que tiene que ver con el manejo transparente de los recursos que manejamos en las instituciones públicas, en tanto son recursos públicos. Con esto quisiera cerrar este panel, por supuesto agradeciéndole a nuestros dos invitados, a Marcelo y a Carlos Hugo, y a ustedes por sus comentarios. Muchas gracias.